Mateo, capítulo 25, y o más bien, voy a intentar comunicar lo que Dios me ha hablado en su palabra en esta semana en cuanto a los talentos. Creo que siempre que hablamos de talentos, estamos pensando en el talento que Dios nos ha dado como seres humanos, pero en este caso, en esta semana que estaremos viendo la parábola de los talentos, está hablando de lo que Dios ha depositado en nuestras manos para edificar el cuerpo de Cristo. Y como vamos a ver en esta parábola, este señor, este amo, entregó sus bienes a cada siervo y esperaba que sus siervos hicieran algo con lo que él depositó en sus manos, o sea que se pusieran a servir, se pusieran a trabajar, que es lo que su Señor espera de ellos, al igual que nuestro Señor espera de nosotros. Espera que sirvamos. Recuerda que tú y yo hemos sido salvos para servir, hemos sido salvos para adorar, para alabar, para edificarnos los unos a los otros, y todo esto es parte de nuestro servicio a Dios. Si tú y yo no estamos edificando la iglesia para la honra y gloria de Dios, estamos haciendo el trabajo como no es debido. No vamos a leer la parábola en sí, vamos a irnos por pausas, vamos a irnos por versículos para tratar de obtener un mejor entendimiento de ello. Pero si ustedes se fijan, y se los dejo de tarea, que ustedes vayan y lean los capítulos 24 y 25. Porque los capítulos, más bien el capítulo 24 sienta la base para lo que Jesús está enseñando en este capítulo 25, que son dos parábolas y el juicio de los impios. La parábola de las vírgenes y su aceite, y la parábola de los talentos. Jesús está explicando en estas dos parábolas el porqué del capítulo 24, y esa es la enseñanza que tú y yo nos necesitamos llevar. Y al último te voy a dar unos puntos de aplicación, unos puntos en los cuales tú y yo necesitamos meditar en la enseñanza de Jesús. Pero en los capítulos 24 y 25, Jesús habla a sus oyentes, y Jesús les está hablando del regreso del rey, comenzando allí en el capítulo 24. Está hablando del regreso del rey, y el rey se está refiriendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, se está refiriendo a él mismo, el regreso del rey. Y les está hablando de la destrucción del templo. Si ustedes se fijan en el versículo 1 del capítulo 24, los discípulos le están llamando la atención a Jesús para mostrarle los edificios que están a su derredor, y estaban hablando del templo, y Jesús usa eso para darles la enseñanza que cuando llegue el tiempo del regreso del rey, no quedará piedra sobre piedra en estas cosas, o más bien está profetizando la destrucción del templo. Está hablando también de la gran tribulación que va a llegar al mundo, que va a llegar al ser humano por la desobediencia. Está hablando y también maldice a la higuera, que tiene otra gran enseñanza en cuanto a lo que tú y yo debemos estar haciendo para la honra y gloria de Dios. Y termina el capítulo 24 con la necesidad de velar, y estar atento a todo lo que está aconteciendo a nuestro derredor. Tú y yo no podemos darnos el lujo de quedarnos dormidos, de quedarnos quietos, tranquilos, como si todas las cosas estuvieran pacíficas, estuvieran bien. Porque tenemos a Jesús, tenemos a su Espíritu Santo. Y por medio de los ojos espirituales de Dios, que es su Espíritu Santo, nosotros podemos notar que las cosas en el mundo no van bien. No van bien. Las cosas están empeorando mientras nosotros avanzamos en el tiempo. Como hemos ya enseñado anteriormente, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y todas estas cosas que hemos estado viendo. Y Jesús está
hablando, enseñando aquí, y hay unos versículos claves que sientan la base para esto, y uno de esos versículos es Mateo capítulo 24 versículo 3, la segunda parte del versículo donde sus discípulos le preguntan y le dicen, la segunda parte dice: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Y esto no solamente les llamó la atención a los discípulos, sino que nos llama la atención a nosotros también. ¿Qué más quisiéramos nosotros que saber qué día es el que va a regresar el Señor Jesús para nosotros comenzar a estar listos? ¿Sí? O sea que si nosotros, pienso yo, esta es mi opinión, pienso yo que si nosotros supiéramos que Jesús iba a regresar el 25 de mayo del 2040, nosotros nos esperaríamos hasta el último momento para comenzarnos a preparar para esa fecha. ¿Y qué dejaríamos de hacer? Nosotros dejaríamos de velar. Y velar tiene que ver con cuidar nuestras vidas, que nuestras vidas estén en santidad, que nuestras vidas caminen en obediencia al Espíritu Santo, que nuestras vidas se apeguen a seguir a Jesús en todo tiempo y en todo lugar. Nosotros dejaríamos de velar y comenzaríamos nosotros a hacer todas las cosas para estar bien en el último momento. Y no se trata de eso. Los discípulos están preguntando a Jesús y ya sabemos cuál es la respuesta de Jesús a sus discípulos. Nadie sabe la hora ni el día que el Rey regresará. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros hacer? Nosotros tenemos que velar. Nosotros tenemos que cuidar que estemos en obediencia para estar produciendo fruto, para estar invirtiendo, para estar trabajando, cuidando de nuestra salvación. ¿Cómo que cuidando de nuestra salvación? O sea, ocupados en las obras que son de la salvación, evangelismo, discipulado y servicio. No que la salvación se pueda perder por alguna cosa u otra. También uno de los otros versículos que creo que son claves ahí para la enseñanza es Mateo 24:13, donde nos dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin. Y la cosa en este pasaje es que si tú y yo creemos, tú y yo no vamos a cesar de hacer la obra que se nos ha encomendado. Por más difícil o por más imposible que tú y yo veamos que es, no vamos a dejar de hacerlo. No nos vamos a dar por vencidos. El que persevere hasta el fin será salvo. Y esto lo vamos a ver en la parábola, con estos 3 siervos que recibieron de su señor una cantidad de dinero para inversión. El que persevere hasta el fin será salvo. Otro de los versículos lo encontramos en Mateo 24:45, que dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quién es ese señor? ¿Quién es ese siervo? Yo me atrevo a decir que la mayoría diríamos: es el pastor. Son los diáconos, son los líderes, son los encargados. Y mi respuesta en pregunta para ti sería: ¿acaso Dios no te ha dado dones y talentos a ti? La edificación del cuerpo de Cristo no es de un solo lado, es mutua. Tanto en enseñanza va de aquí para allá como viene de allá para acá. Los miembros del cuerpo se sirven entre sí los unos a los otros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo en honra y gloria a la cabeza, que es Jesucristo, en honra y gloria a Dios. ¿Quién es el siervo fiel? Y todos podemos levantar la mano y decir: ok, es cierto, yo soy ese siervo fiel a quien Dios ha depositado su sabiduría, su entendimiento, su Espíritu Santo y un sinnúmero de cosas para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién debe trabajar? El siervo fiel a quien se le han dado las cosas. ¿Y quién es ese siervo fiel? Nosotros. O sea que necesitamos entender eso, necesitamos ver eso. En cuanto a la enseñanza,
Y la enseñanza en los los versículos 14 y 15 dice lo siguiente del capítulo 25. Oh, yo estoy en Lucas. Estoy perdido. Con razón no me daba. 14 y 15 dicen: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El amo viene y se va a ir de viaje y llama a sus siervos para repartirle sus bienes. Y podemos ver que no todos recibieron la misma cantidad, no todos recibieron lo mismo de su Señor. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Quiere decir que los que tenían menos responsabilidad de invertir sus vidas, de invertir sus bienes que les habían sido entregados. No. Él, viendo a cada uno, les dio conforme a su capacidad. ¿Quién nos conoce a ti y a mí? Dios. Y según nuestra capacidad, Dios nos ha llamado al cuerpo de Cristo para desarrollar nuestra función según Él ve. De la misma manera, Él nos capacita, y no nos capacita a todos por igual. Nos capacita según nuestra función y de acuerdo a lo que tú y yo podemos ver y entender y llevar a cabo y desarrollar. Este amo que reparte sus bienes representa a Jesús, que ascendía al cielo y volvería en el futuro, en un futuro no muy lejano. ¿Qué esperamos? ¿Qué es lo último que esperamos la iglesia? El regreso de Jesús. El rey está por regresar. Y sus siervos necesitan estar invirtiendo, necesitan estar trabajando el talento que se les ha dado. En este caso el talento, lo que está hablando Jesús, era una medida, era un peso de dinero. Y si nosotros vamos y buscamos en cuanto a la información de un talento, era una enorme cantidad de dinero que se les entregó a estos siervos. Un talento era bastante dinero, y podemos ver que a uno se le dieron 5, a otro se le dieron 2 y a otro se le dio 1. Los siervos, ¿quiénes son los siervos? Nosotros. Los siervos en este caso es a quienes se les entregaron los bienes, representan los discípulos y los creyentes, a quienes se les confiaron dones, habilidades y oportunidades que tenían que ver qué es lo que estaban haciendo, por dónde iban, y tomar riesgos para invertir y hacer trabajar lo que se les había dado, invirtiendo ese dinero, porque su rey iba a regresar. Los bienes, todo lo que en Cristo hemos recibido para cumplir con la tarea encargada. A estos siervos se les dieron talentos, o sea, una gran cantidad de dinero, y ellos fueron y negociaron, y ya podemos ver en la parábola que ellos multiplicaron sus bienes, y cuando regresó su Señor le entregaron lo que era suyo. Todo lo que Jesucristo ha depositado en nuestras manos, lo ha depositado con el propósito de cumplir la tarea que nos ha asignado. Y la tarea que nos ha asignado es de engrandecer su reino, lo que estaba diciéndonos Joel al principio en la introducción. Engrandecer su reino, no para el uso propio. La distribución de los bienes, a cada persona se le dio una cantidad según su capacidad y su aptitud. Según su capacidad y su aptitud. La partida, el amo se va lejos. Y tal vez se va lejos a negociar, a hacer sus cosas, a arreglar sus asuntos, pero lo que ha dejado atrás no es de nadie más que de Él. Él regresará a tomar posesión de ello y a pedir cuentas por lo que es de Él. Dios nos ha dado responsabilidades y recursos para que los usemos sabiamente. Fíjate bien, sabiamente.
Mientras esperamos su regreso, esto es una invitación a ser buenos administradores de lo que se nos ha confiado. De lo que se nos ha confiado. Y quiero hacer una pequeña pausa ahí. ¿Qué se nos ha confiado? Se nos ha confiado la iglesia, que es la esposa de Cristo. La iglesia, tú y yo necesitamos y debemos estar edificando la iglesia. Se nos ha confiado el evangelio. Se nos ha confiado el evangelio, con lo cual vamos a cuidar y alimentar y crecer la iglesia. Y por ahí dijo un predicador, nosotros a la iglesia la vemos anticuada, la vemos que no está a la moda, que no llama la atención. Y por eso las personas no vienen. Y Dios nos ha confiado la iglesia. Nosotros la hemos modernizado, le hemos cambiado su vestimenta, la hemos peinado diferente, queremos que luzca atractiva para que pueda atraer a las personas. El evangelio lo hemos hecho más fácil. Con el evangelio no podemos ofender a nadie, porque si el evangelio ofende, entonces las personas se van a ir y no van a entrar. Y predicamos solamente partes o enseñamos solamente partes del evangelio y no el evangelio en sí. Déjame hacerte una pregunta. Si tú tienes una dieta no balanceada y tú comes todo lo que comienza con T, tacos, tortas y todo lo demás, ¿cuánto crees que va a durar tu vida? No mucho tiempo, porque tú no estás balanceando. Tú no estás comiendo todo lo que tu cuerpo necesita, y tu cuerpo rápido se va a enfermar. Y esa enfermedad le va a llevar a la muerte. ¿Tú qué crees que va a suceder con la iglesia si no le compartes el evangelio completo para que esté adecuadamente edificada? Se va a enfermar y va a morir. Y cuando regrese el rey, ¿qué cuentas le daremos de lo que nos dejó encargado su iglesia? Del evangelio que nosotros hemos lavado y hemos supuestamente hecho apto al mundo para que pueda llamar la atención. Porque eso es lo que nos ha encargado, eso es lo que ha depositado en nuestras manos. Y podemos ver que en cuanto a la iglesia y en cuanto al evangelio, tienen un valor bastante alto. Son de incalculable valor. Los siervos son administradores y cuidadores. Los versículos 16 al 18 nos dice lo siguiente: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Tú y yo somos administradores. Tú y yo necesitamos negociar con lo que Dios nos ha dado, con lo que Él ha depositado en nuestras manos. Los talentos era una fuerte cantidad de dinero que este amo había depositado en las manos de sus siervos. La inversión que ellos debían hacer era según la capacidad que cada uno tenía. El amo no le dio 5 al que le debería de haber dado 2, ni tampoco le dio 1 al que le debería de haber dado 5. El amo conocía muy bien a sus siervos y le dio conforme a su capacidad, porque sabía que iban a invertir adecuadamente. Nosotros somos administradores y cuidadores de lo que Dios ha depositado, al igual que estos siervos fueron cuidadores y administradores de lo que su amo depositó en sus manos. El miedo y la inactividad no nos permitirá tomar los riesgos necesarios
no nos permitirá tomar los riesgos necesarios, como vemos que sucedió con el tercer siervo, que no estuvo dispuesto a tomar los riesgos necesarios, sabiendo que era un administrador y cuidador de lo que había sido depositado en sus manos. Porque él se aseguró de no perder ese talento que le había sido depositado. Él fue y buscó un terreno de su propiedad donde nadie supiera, y se cuidó que cuando él llevaba ese talento nadie lo viera, y fue y hizo un hoyo en la tierra y allí lo escondió y miró para todo y puso todas las hojas para atrás en su lugar, para como que si nada hubiera sucedido y nadie le fuera a robar lo que no era de él. Él sabía que ese dinero era de su Señor, pero no estuvo dispuesto a tomar los riesgos. ¿Por qué? Porque no quería actuar, porque no quería hacer, porque tenía miedo, porque no quería tomar el riesgo de ser rechazado, de perderlo todo o de lo que sea. Jesús nos habla de la importancia de usar los dones y recursos que a cada uno se nos han confiado, ya sean materiales o espirituales, son para el bien de los demás. Todo lo que tenemos, dijo Joel, ¿de dónde vino? De Dios, ya sea material, ya sea espiritual. De Dios somos, y todo lo que tenemos es de Dios. Por consiguiente, todo es para la edificación del cuerpo de Cristo, es para los demás. Para los demás. Dijo Job, Dios da, y así como Dios da, Dios quita. Nada trajimos a este mundo y nada podremos sacar. Todo lo que Dios ha depositado en nuestras manos es para el uso, para la edificación del cuerpo de Cristo, para el servicio de los demás. La inactividad y falta de la inactividad y la falta de iniciativa son condenadas, mientras que la diligencia y el esfuerzo son premiados por el Señor, son premiados por el amo. Como podemos ver enseguida en los siguientes versículos del 19 al 25. Y dice lo siguiente, permítanme. 19 al 25 dicen: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando él, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. La inversión que este señor hizo, este amo, fue una inversión de 100%. Él repartió los bienes a sus siervos, fue una inversión de 100%. La inversión que tú y yo hacemos de regreso, porque los bienes no son nuestros, los bienes que me retracto, los bienes que estos siervos recibieron no eran de ellos.
Y estos siervos, la inversión que ellos hicieron fue al 100%. El que recibió 5, ganó 5. Y le entregó a su amo 10. El que ganó 2, el que le dieron 2, ganó 2. Y le entregó a su amo 4. El que recibió 1, no hizo nada con él. ¿Cuánto le entregó a su señor? 1. Lo mismo que su señor le dio, fue lo mismo que él le entregó a su señor. Y como podemos ver enseguida, el amo no estuvo contento con eso. ¿Por qué? Porque este tercer siervo no estaba haciendo ni lo más mínimo para honra y gloria de su Señor. Y tú y yo tenemos que meditar en eso. Porque aparte de ser cuidadores y administradores de la iglesia y del evangelio, Dios ha depositado en nosotros dones y talentos que debemos estar invirtiendo no al 30, no al 60, sino al 100%. Algunos solamente vamos a dar el 30% de rendimiento en comparación a los demás, pero ese 30% es el 100% que podemos dar. ¿Sí me explico? O sea, que el que ganó 5 y el que ganó 2, los dos invirtieron al 100%. No, los dos tenían la misma capacidad, pero invirtieron al 100%. Tú y yo no podemos estar invirtiendo con lo que Dios nos dio según tu criterio, o tú no puedes estar invirtiendo según mi criterio. Tú tienes que invertir según lo que Dios a ti te ha dado y como Dios te usa al 100%. ¿Qué quiere decir al 100%? Quiere decir que Dios viene primero. Dios es número 1. Amén. Dios es número 1. Quiere decir que tú vas a obedecer la palabra de Dios sobre todas las cosas. Quiere decir que tú vas a servir. Tú vas a servir en tu matrimonio, tú vas a servir en tu casa, tú vas a servir en la sociedad, tú vas a servir en tu trabajo. Cuando hay una función que hacer, ¿quién es el primer siervo que se levanta a hacer las cosas? No me levanten todos la mano, tranquilos, no se apresuren. Nosotros debemos estar como el Chapulín Colorado. ¡Yo! ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a hacerlo. La inversión es al 100%. Y tal vez no damos el mismo rendimiento que nuestros hermanos en la fe dan, pero es el 100% de lo que podemos hacer. Dios no nos da las cosas a medias. Dios no nos dio media salvación, ni tampoco nos dio 3/4 de salvación. Y si quieres ser un poco, no, a mí Dios me dio 7/8. No. Dios te dio 100% de salvación. Dios te dio 100% de vida. Dios te da 100% de sabiduría y entendimiento. ¿Qué tanto entendemos nosotros? Depende de cada uno. ¿Qué tanto nosotros estamos dispuestos a navegar por este libro que se llama la palabra de Dios, que se llama Biblia, para entender y conocer a nuestro Dios? Porque su inversión no es a medias. Esconder el talento simplemente significa no creer. Y he ahí la razón por qué este amo estaba enojado. Porque en los siguientes versículos nosotros podemos ver que el amo le quitó el talento al que no había hecho nada y se lo dio al que tenía 10. Porque el que tiene
se le dará aún más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, que es lo que nos dice en el resto de la parábola. Es no creer, esconder el talento, no hacer nada, no hacer ni lo más mínimo, es no creer. ¿Qué sería lo más mínimo para nosotros como creyentes? Has aceptado a Jesús como tu Salvador, ¿va? ¿Qué es lo primero que tú sabes que tienes que hacer si has aceptado a Jesucristo como tu Salvador? Ir a la iglesia. Comenzar a participar en las actividades de la iglesia. Tú no sabes ni cómo se llama la iglesia. No sabes qué es lo que se lleva a cabo allí, no sabes cómo se hacen las cosas, pero tú sabes que tu responsabilidad es atender a la iglesia, porque ahora tus hermanos te dicen que tú has aceptado a Jesucristo como tu Salvador. Tú no sabes qué es ser salvo, pero sabes que necesitas ir a la iglesia porque hiciste una profesión de fe. ¿A que sí? ¿Cuál es la segunda cosa que tú sabes que necesitas hacer? A ver, ¿alguien por ahí? No, todavía no. Además está diciendo que los comienzamos a ahogar, pero no, todavía no. Tú necesitas leer este libro. Tú sabes que tú necesitas leer este libro, y lo que está diciendo Griselda en cuanto al discipulado tiene que ver con leer este libro. Porque en el discipulado nosotros aprendemos qué es ser salvo, qué es caminar con Cristo, que el Satanás es realmente real y es nuestro enemigo ahora, y que nos atacará a como dé lugar. Ahora, nosotros aceptando a Jesús sabemos que lo más mínimo es ir a la iglesia, lo más mínimo es comenzar a leer la Biblia, lo más mínimo es comenzar nosotros a caminar en Cristo, a caminar con Cristo, o sea, el discipulado. Y lo más mínimo también está en pasar por las aguas bautismales. O sea, bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y así identificarnos con Cristo Jesús. Eso sería lo más mínimo, y hay otras cositas que podemos nombrar. Esconder el talento, enterrar el talento, sería despreciar lo que de Dios hemos recibido. Esconder el talento sería hacer mal uso de lo que Dios nos ha confiado. Lo que Joel estaba diciendo al principio, lo que Dios nos ha confiado no es para uso propio, es para el bien de los demás. El hecho de que yo me esté enriqueciendo y me esté engordando con lo que Dios me ha dado sería mal uso, y no creería en lo que Dios me ha dado, no creería en Dios ni confiando en lo que Él me ha dado. Esconder el talento, realmente no hay amor para con mi Señor. Este siervo que escondió el talento realmente no tenía amor para con su Señor. Él sabía que su Señor era duro y que su Señor tal vez podía llegar a ser cruel, pero no le importó. Él fue vencido por el miedo, él fue vencido por la pereza de no querer hacer nada, y fue y escondió, no hizo ni lo más mínimo, pensando que su Señor iba a estar contento con ello. Punto número 1. No podemos servir por o con miedo. No podemos servir por o con miedo. Y esto no lo podemos hacer ni en el mundo. Imagínate tú eres un soldado en el ejército militar de tu país, y a ti se te ha dado un escuadrón, unas 6, 8 personas que van a ir y hacer una función especial, pero entre esas 6 o 8 personas tienes un soldado que está atacado en miedo, especialmente cuando llegan al combate. Y ya hay, ¿por qué tenemos ejército? ¿Y para qué sirve el ejército? Cuando el ejército es mandado
a hacer una misión de guerra, ¿de qué se trata? De ir y a dar palmaditas a los enemigos. Tranquilo, ya, no estés tan nervioso. Cuida, no, si me lastimas, no me lastimes tan feo. Yo voy a tratar de darte un balazo en un pie y no en la cabeza. ¿Así es la guerra? No, la guerra se trata de eliminar al enemigo. Y en la guerra no hay compasión. Ay, pobrecitos, mira, no, déjalos que pasen, los balaceamos hasta después. No. Y tú tienes uno de tus compañeros que está atacado en miedo, especialmente cuando entran a combate. Tú entras a combate y los comienzan a atacar y tratas de cubrirte a como dé lugar y regresar fuego cuando puedas. Y los soldados, cuando están en combate, se cubren los unos a los otros para poder avanzar. Y este amigo que tú tienes, tu compañero que tienes a la par, que está atacado en miedo, tú estás esperando que éste te cubra para poder avanzar. Y luego tú cubrirlo a él, más que te cubra, y luego tú cubrirlo a él para poder avanzar. Pero si está atacado en miedo, ¿qué va a hacer? No va a hacer nada. Su miedo lo va a vencer, su miedo lo va a rendir. Inútil. ¿Y quién va a morir? El escuadrón entero. No solamente él, el escuadrón entero va a morir por miedo. Aquí en la guerra espiritual no es diferente. Tú y yo no podemos tener miedo a orar. Tú y yo no podemos tener miedo a leer la palabra de Dios. Ay, es que Apocalipsis me da terror. No, tú necesitas aprender, tú necesitas ver quién es tu Señor. Tú necesitas conocer a Dios y la única manera que tú vas a conocer a Dios es leyendo este libro, su palabra. Tú y yo no podemos funcionar, tú y yo no podemos servir por o con miedo. Ay, voy a servir a Dios porque si no me va a mandar al infierno. Si tú sirves a Dios por miedo, como quiera te va a mandar al infierno. Porque por miedo tú vas a hacer lo que no necesitas hacer. Servir por o con miedo nos pone en peligro a todos. Tú y yo necesitamos confiar que lo que Dios nos ha dado para invertir en su reino es sólido y es verdadero. Y que cuando vengan las tormentas, y vengan los peligros, y vengan las balas y todo lo que tú quieras, Dios va a responder. ¿Cómo? Por medio de nosotros, por medio de ti y de mí es que Dios va a responder. El problema con muchos de nosotros los cristianos es que estamos esperando que Dios milagrosamente truene sus dedos, así como vemos que lo hacía en el Antiguo Testamento y ejércitos eran aniquilados. No, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para pelear esta batalla, todo. Y tú y yo necesitamos confiar, tú y yo necesitamos tomar riesgos, tú y yo necesitamos aventurar, no a la loca, sino con lo que Dios nos ha dado. El tener miedo nos pondrá en peligro a todos. El peligro no nos permite crecer espiritualmente. Y espiritualmente tú y yo necesitamos crecer. Así como los primeros dos siervos que se le entregaron los 5 y los 2 no tuvieron miedo a invertir. Ellos confiaron en lo que su Señor les había enseñado. Ellos confiaron en lo que su Señor había depositado en sus manos. Y fueron y hicieron lo que ellos sabían hacer. Que tal vez podían perder todos los talentos, tal vez había la posibilidad. Al igual que tú y yo cuando estamos invirtiendo en el reino de los cielos, podemos perder muchas cosas, hasta la vida. Pero tenemos que confiar. Estar con miedo no nos permite crecer espiritualmente.
Estar con miedo o trabajar con miedo no deja que el plan de Dios se desarrolle en nuestra vida ni en la vida de los demás. No podemos estar con miedo. No podemos trabajar con miedo, ni por miedo. ¿A cuántos de ustedes les costaría dar una enseñanza? Exacto, eso es lo primero que decimos. Ay, no, yo no puedo. Y damos excusas raras. ¿El por qué? No puedo. ¿Sabes qué es lo que estamos haciendo cuando estamos dando esas excusas raras? Estamos enterrando el talento. No estamos dispuestos a tomar el riesgo. Hey, por si no lo sabías, nosotros somos seres humanos y vamos a cometer errores. En este mensaje que estoy tratando de comunicarte de lo que Dios me ha hablado en esta semana, si tú te detienes, si tú vas y regresas y lo escuchas, tú vas a encontrar errores que yo cometí tratando de explicar. ¿Sí? Dios no comete errores, pero nosotros sí. Y la meta es de que nosotros sigamos invirtiendo. No porque hemos cometido un error, 2 errores, nos vamos a dar por vencidos en hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Como dice el viejo y conocido refrán, la práctica hace al maestro. ¿Sí? Y tú y yo necesitamos practicar y practicar, pero si tenemos miedo, tú y yo no podemos practicar. Tú y yo no vamos a dejar que el plan de Dios se desarrolle tanto en nuestras vidas como en las vidas de los demás. El miedo es la razón por la cual muchos creyentes no han ido al siguiente paso. El miedo es la razón por la que muchos creyentes no han ido al siguiente paso. Sabemos que Dios nos ha salvado, sabemos que Dios nos ha dado su Espíritu Santo, sabemos que necesitamos estar en la iglesia, sabemos que necesitamos evangelizar, sabemos que Dios nos ha dado un llamado especial en su cuerpo. Y por miedo tal vez no hemos ido al siguiente paso. Ay, no, es que si yo me involucro en la iglesia eso me va a quitar mucho tiempo. Mis hijos se van a volver en contra, mi esposa no me va a querer, o al revés, mi esposo me va a regañar porque estoy pasando mucho tiempo en la iglesia. ¿Que tu esposo o tu esposa no deben estar involucrados en la iglesia también? ¿No son salvos? Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quién? Y lo que quería leer era lo primero. Pero los cobardes e incrédulos, ¿qué hacen los cobardes? Entierran el talento. Saben que lo que se les ha dado es de gran valor, pero no están dispuestos a arriesgar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no creen. Realmente no creen. Echando un vistazo al contexto de este pasaje, o sea, de Apocalipsis, no se refiere simplemente a alguien que tiene miedo, sino a todo aquel que por la falta de fe o de valentía para vivir según los principios bíblicos se niega a seguir a Cristo, se niega a seguir a Cristo. Por lo que tú quieras. En otras palabras, aquellos que por miedo, vergüenza o el qué dirán, no se atreven a confesar su fe y vivir conforme a lo que dicen creer. Oh, es que yo he aceptado a Jesús como Cristo es mi Salvador y
¿Y a qué iglesia perteneces tú? Oh, no, es que yo lo sigo a mi manera. Eso no es creer. Eso sería equivalente a, oh, mi esposa, por ejemplo, yo en mi lugar, no, mi esposa es fulana de tal y es una famosa, una mujer deslumbrante, rica y toda la cosa. Oye, ¿y dónde viven? Oh, no, ella vive en su casa, yo vivo en la mía. ¿Ella sabe de ti? No, no sabe de ti. Es mi esposa, pero ella no sabe de mí. Eso sería equivalente a eso. Josué 1:19. Para terminar este punto. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Quién estará contigo? Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque tú crees en Él. Y porque crees que lo que Él ha depositado en tus manos es de incalculable valor y necesitas invertirlo en su reino. Él te manda que te esfuerces y seas valiente. Esto quiere decir que la cosa no será fácil. Que tienes que ser valiente y que va a tener que haber esfuerzo doble, triple, cuadruplicado de tu parte, de nuestra parte, para servir a nuestro Señor. Punto número 2. Es una necesidad servir a Dios con diligencia y responsabilidad. Con diligencia y responsabilidad. Tú y yo tenemos que ser diligentes en lo que hacemos. No podemos decir que el servicio va a comenzar a las 10 de la mañana y llegar a las 2 de la tarde. Eso no es diligencia. Jesús ha llegado a nuestra vida a poner orden en nuestra vida. Porque antes de llegar a Jesús, todos éramos unos desordenados. Y lamentablemente algunos seguimos siendo desordenados. No hemos entendido el mensaje. Jesús ha llegado a nuestras vidas a poner orden, a poner las cosas en su lugar. ¿Para qué? Para que alabemos a Dios como es debido. La vida no se trata de nosotros, la vida se trata de Dios. Su luz, que ahora brilla en nosotros, en nuestro corazón, nos permite ver la realidad que estamos viviendo y que nos conduce a una vida plena en la cual lo que desarrollamos lleva honra y gloria a Dios. Su luz nos permite. ¿Dónde está su luz? La luz de Jesús, aquí. Esto nos permite ver cómo estamos viviendo, cómo vivíamos y cómo estamos viviendo, y que en realidad nuestras vidas, lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, lleva honra y gloria a Dios, ¿o no? Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué éramos algunos de nosotros? Nos regresamos a leer los versículos anteriores y hasta da vergüenza qué es lo que éramos algunos de nosotros antes. ¿No lo queremos admitir? Nosotros leemos esos versículos anteriores al versículo 11, me parece que empieza con el versículo 9. Y ahí habla de unas atrocidades de lo que nosotros éramos. Te lo dejo de tarea. Ve y léelo. Pero Cristo Jesús ha venido a poner orden a nuestras vidas. Y he ahí la razón por la cual ya no somos esas cosas. Ahora nosotros hemos sido lavados, hemos sido limpiados, estamos siendo santificados. Tenemos a su Espíritu Santo y ahora sabemos hacer las cosas como Dios manda, así como los primeros 2 siervos, que supieron hacer las cosas como su amo esperaba que las hicieran. La realidad del creyente en Cristo Jesús
La podemos ver en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10 que dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esa debe ser nuestra realidad. Y nosotros, si nos ponemos a ver en el contexto de la iglesia, la gracia de Dios en verdad tiene muchas formas. Es multiforme gracia de Dios. ¿En cuál vamos a trabajar nosotros? En la que Dios quiera que nosotros trabajemos. Oh, no, es que yo no. ¿Quién te capacita? Dios. ¿Quién te manda? Dios. El hacer otra cosa que no sea de Dios sería enterrar el talento. Sería no creer, hacer a un lado lo que Dios quiere que hagamos. Él nos ha llamado, Él nos ha dado un lugar en el cuerpo, Él me da dones y talentos, Él me ha dado un ministerio, nos ha dado un ministerio. No es para mi propio beneficio, sino para el bien del cuerpo de Cristo. Tú y yo solamente somos administradores de la multiforme gracia de Dios, que beneficia todo el cuerpo. Por gracia somos salvos, por gracia hemos de dar, por gracia hemos de servir, porque por gracia hemos recibido todo lo que de Dios viene, todo lo que tenemos. No merecemos absolutamente nada. ¿Qué es lo que merecemos? Muerte. Lo que merecemos es muerte. Y ahí la razón, que es por gracia que hemos recibido algo que no merecíamos recibir. Punto número 3. Nuestro servicio es recíproco de lo que hemos recibido. Nuestro servicio es recíproco de lo que hemos recibido. Y esto lo vemos en los primeros 2 siervos, que su servicio fue recíproco de lo que habían recibido. Ellos recibieron una fuerte, enorme, incalculable cantidad de dinero, y su servicio fue al 100%, fue excelente. Ellos duplicaron los talentos que se les dio. El servicio del tercero no fue recíproco, porque él supo que se le dio algo bueno, supo que se le dio una gran cantidad y supo que su Señor pediría cuentas, pero no fue recíproco porque no creyó, aún viendo toda la evidencia delante de sus ojos. No hizo. Lo que hemos recibido del Señor Jesús no tiene precio. Y ya lo hemos nombrado: la salvación, el Espíritu Santo, la iglesia, el Evangelio, vida eterna, paz, gozo. Aún en medio de toda la tribulación, de todos los problemas, podemos hallar gozo. No tiene precio, es de incalculable valor. Él pagó una deuda que el ser humano jamás puede pagar, por más que piense que pueda hacer. Jesús pagó una deuda que tú y yo no podemos pagar. Es incalculable valor. En el pago que Él hizo por nuestro rescate, Él nos posicionó delante de Dios de una manera justa. De tal manera que cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, Dios no mira nuestro pecado. ¿Cuántos de ustedes han pecado en esta mañana ya? Levanten su mano. Todos han pecado. Y si no quieren levantar la mano, por no levantar la mano están pecando. Ok. Y si tú vienes delante de Dios ahorita en fe y humildemente, Dios no mira tu pecado. ¿Qué es lo que Él está viendo? A Cristo Jesús, que te ha salvado. Él nos posicionó delante de Dios de tal manera que Dios lo que está viendo es un hijo justo delante de Él, porque tenemos la salvación.
eso nos empuja y nos anima a vivir como Dios dice y no como yo quiero vivir. ¿Sí? Y eso fue lo que hicieron los primeros dos siervos. Ellos analizaron y vieron y entendieron lo que su Señor les depositó en sus manos. El tercero también, pero no estuvo dispuesto a vivir de acuerdo. Nos salvó de la muerte. Jesús nos salvó a ti y a mí, o al que cree, de la muerte. Porque el que en Cristo Jesús está, no morirá jamás. Y tú estás pensando, pero pues si nosotros vamos a morir. Sí, tu cuerpo va a morir. Nuestros cuerpos van a morir. Nuestros cuerpos van a regresar a la tierra. Pero el cuerpo que nosotros estamos viendo ante nuestros ojos no es lo que Dios salvó. Lo que Dios salvó fue el verdadero tú. Tu mente, tu voluntad y tus emociones. O sea, tu alma. El verdadero tú. Que en el día de la resurrección obtendrá un cuerpo nuevo. Listo para estar en la presencia de Dios por siempre. Si tú te recuerdas cuando Jesús resucitó y lo encontraron las mujeres en el jardín, no lo reconocían. ¿Por qué? Porque era un cuerpo nuevo, un cuerpo en gloria, listo para estar en la presencia de Dios por siempre. Y si tú lees, parece que es en Mateo, que Jesús le dice a María, no me toques porque aún no he sido glorificado. O sea, ese cuerpo va a ser tan especial, va a ser tan puro, en el cual resucitemos, que estaremos con Dios por la eternidad. Por eso se llama vida eterna. Y eso es lo que Jesús hizo. Nos posicionó y nos salvó de la muerte y nos dio o nos dará un cuerpo nuevo cuando sea el tiempo preciso. Nos preparó para hacer una tarea tamaño Dios. ¿Cuál es esa tarea tamaño Dios? Ahorita te la digo. Y por si fuera poco, nos lleva a casa con Él. Si tú, te voy a dar un ejemplo. Si tú vienes y pasas tiempo conmigo y vamos a estudiar y vamos a ver esto y vamos a trabajar y hacer esto y lo otro, y luego tú te das cuenta de mi carácter real, de la realidad de mi persona, cómo soy, cómo me levanto, cómo me acuesto y todas esas cosas, yo te aseguro que tú no querrías llevarme a casa contigo. Y lo mismo va de allá para acá. Si yo paso tiempo contigo y veo cómo te levantas y cómo te pones y esto y lo otro, tu actitud real, yo no te quisiera llevar a casa conmigo. Mira lo que Jesús ha hecho. Nos ha rescatado, nos ha lavado, nos ha purificado, nos ha dado propósito y nos ha capacitado para hacer un trabajo tamaño Dios. Y por si fuera poco, nos va a llevar a casa con Él. Nos va a llevar a casa con Él. Nuestro servicio es recíproco de lo que hemos recibido. Todo esto hemos recibido. Nuestro servicio debe de ser uno que enaltece el nombre de Jesús. Nuestro servicio debe de ser uno que edifica a los hermanos en la fe. Y no solamente eso, a todos los hermanos en la fe. Jesús ha depositado en nuestras manos el Evangelio, nos ha hecho miembros de su cuerpo y nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer el trabajo tamaño Dios que nos ha encargado. Y este trabajo tamaño Dios es el siguiente: ir y hacer discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y en el 18 dice, Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo, toda potestad me es dada. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. ¿Qué tenemos que perder? Absolutamente nada. Nuestro servicio debe de ser recíproco de lo que hemos recibido. O sea, grande, fuerte, al 100% de cada una de nuestras capacidades. 100%. No como el que escondió el talento, porque sabemos dónde terminó el que escondió el talento: en las tinieblas de afuera. ¿Qué quiere decir en las tinieblas de afuera? Allí no hay Dios. Por eso se llaman tinieblas de afuera, porque Dios es luz. Fue echado fuera de la presencia de Dios. Nuestro servicio debe de ser recíproco de lo que hemos recibido, y lo que hemos recibido no tiene valor, no tiene precio. Es de incalculable valor. Conclusión. El tamaño del éxito no es lo que importa para nuestro Dios, porque nosotros todo lo medimos con éxito. Nosotros tenemos una función y nos preguntamos unos a otros, ¿cómo te fue? Nosotros a veces tenemos problemas en nuestro matrimonio, y cuando vemos a alguien que conoce que tenemos problemas en nuestro matrimonio, nos preguntan, ¿cómo te va en casa? A veces nuestros hijos son unos monstruos, y luego quien sabe que nuestros hijos son unos monstruos nos preguntan, ¿cómo te va con tus hijos? O sea que nosotros medimos el éxito dependiendo de cómo nos fue. Y nosotros podemos decir, no, es que me va bien con mis hijos, me va bien con mi mujer, me va bien con mi esposo, me va bien con la iglesia. Pero luego la otra persona está viendo que en realidad, pues como que no parece muy bien. Y estamos midiendo el éxito. Tal vez papá en casa dice, no, yo estoy teniendo éxito con mis hijos, pero el papá, otra persona dice, no, hombre, ese no es éxito. Dios no mide el éxito de esa manera. Dios no mide el éxito como tú y yo medimos el éxito. Dios está más preocupado, por decirlo así, en cómo vamos o cómo estamos cuidando lo que hemos recibido. ¿Cómo estás cuidando tu salvación? ¿Qué estás haciendo con el evangelio que has recibido? ¿Qué tan obediente eres a su Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque Dios sabe que si tú te preocupas en cuidar lo de tu salvación, en llevar a cabo el evangelio que has recibido y siendo obediente al Espíritu Santo, tú vas a tener el éxito que Él espera que tú tengas. El éxito en cuanto a nuestro pensar y al pensar de Dios son dos cosas diferentes, y tú y yo necesitamos aprender a ver el éxito que Dios quiere que tú y yo tengamos. Por ejemplo, en la iglesia, lo que nosotros podemos ver en el mundo es que si no, las bancas no están llenas, pues no estamos teniendo el éxito que necesitamos tener. Llenar las bancas es fácil. Eso es fácil. Todo lo que tenemos que hacer es cierta promoción, dar ciertos regalos y las bancas se llenarán. Pero eso no es iglesia. Iglesia es aquella que es obediente a la voz de su Señor. Siervos son aquellos que son sensibles a la obediencia del Espíritu Santo, sensibles al mandato del Espíritu Santo. Iglesia es aquella que se preocupa por complacer a su Señor.
Y tú y yo tenemos que tener mucho cuidado con eso, de estar siendo exitosos a manera de Dios y no a manera nuestra. Porque si estamos siendo exitosos a manera de Dios, vamos a estar invirtiendo al 100% como los primeros 2 siervos. Si estamos nosotros tratando de ser exitosos por nosotros mismos, vamos a estar como el tercero. Y nadie queremos estar como el tercero. Un recordatorio. Todo lo que tenemos, ya sea espiritual o material, proviene de Dios. Nada es tuyo, ni nada es nuestro. Esa ropita que traes puesta, la traes puesta porque Dios te ha permitido tenerla. Esa casa, ese apartamento que tú tienes, lo tienes porque Dios así lo ha permitido. Ese carro, sea nuevo, sea viejo, sirva o no sirva, lo tienes porque Dios te ha permitido tenerlo. El Espíritu Santo que habita en ti, lo tienes porque Dios ahí lo ha depositado. Nada es nuestro. Nuevamente, Job dijo, desnudos hemos venido a este mundo y desnudos saldremos de este mundo. No podremos llevarnos absolutamente nada. ¿Qué debemos hacer? Servir. Darle buen uso a los talentos que Dios ha depositado en nuestras manos. Amén. Pongámonos de pie. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias por la palabra que en esta mañana nos has dado, mi Señor. Eres grande y misericordioso y como pudimos ver, tu gracia es formidable. Trabaja de distintas maneras en nuestras vidas. Y mi Dios, a veces nos sentimos tan lejos de lo que sabemos necesitamos estar haciendo. Y te pedimos perdón por ello, mi Señor, porque no eres tú quien se aleja, sino que somos nosotros quien nos alejamos. Ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a sumergirnos en tu palabra y tratar de entender los misterios que tú en tu palabra tienes para nuestros corazones, de acuerdo a la capacidad de cada quien. No preocupándonos por si no entendemos lo que tú has dado al hermano, sino preocuparme por lo que tú me has dado a entender a mí, para llevar a cabo en mi vida y poder edificar a mi hermano. Gracias, mi Señor. Gracias por tu misericordia y por tu bondad. Despídenos en paz de este lugar, mi Señor. Ayúdanos a seguir edificándonos los unos a los otros para tu honra y para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.